Ahora sí. Hola, hola a todos, todas los presentes. Bienvenidos al 10º capítulo de Locos por la Ciencia. Al igual que en todos los episodios, todos los capítulos que grabo y voy subiendo, tenemos hoy a una tremenda, tremenda invitada. Ella es psicóloga clínica y su nombre es Carolina Valenzuela. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, hola Jeremy, qué rico estar contigo y compartir hoy día una rica conversa. Sí, eso, conversar, hablar de diferentes temas, conocerte a ti, sobre cómo, qué es lo que haces, cómo llegaste a eso, y sin duda llegar quizá a algunas conclusiones de lo que es la psicología y cómo podemos ir desarrollándola en las diferentes personas. Así que para Ujú. iniciar, quiero saber cómo ha estado la cuarentena, cómo se ha desarrollado esto en ti, cómo lo has visto. Mira, yo creo que el tema de la cuarentena con toda esta pandemia ha sido bastante compleja para todos, ¿ah? Sobre todo en relación de que hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, hemos tenido que cambiar nuestra vida, hemos tenido que cambiar hasta nuestros espacios dentro de una casa como para poder, en mi caso particular, que somos 6, tengo 4 hijos, hacer cada uno sus espacios para poder trabajar y desarrollarse incluso en el ámbito de la universidad, y yo también con el tema de la clínica y las terapias online. Eh, Y Mira, eso se yo ha creo adaptado tu trabajo también a eso. exactamente, exactamente. Y sobre todo la tecnología, eh, que de poco en poco he tenido que ser mucho más amigable con ella, ¿ah? Porque yo estaba más acostumbrada al tener la persona face to face. Claro. Entonces, esto virtual también a veces como que complicaba un poco, pero ahora creo que estoy seca Oye, en todo este ámbito y tecnológico. eso de la variación, del cambio de trabajar con gente de manera presencial, ahora a manera virtual, eh, complica, por ejemplo, tu trabajo en el sentido que ya no es tan fácil quizás identificar ciertos patrones o si, por ejemplo, la persona te estaba mintiendo quizás. Yo creo que inicialmente fue complicado porque yo creo que por un lado fue mucho más complicado para el paciente. ¿Ah? Mm, Porque no, como te dije antes, no hay contacto, es súper importante el contacto físico, igual desde el saludo, desde ir a un espacio distinto, ¿me entiendes? Porque también para ellos es ir a una consulta, es movilizarse, es encontrarse con hay un espacio distinto. eso, como es como un proceso. En cambio ahora es como un clic y en verdad como que te saltas todo eso que esa como experiencia. Exactamente. Pero igual yo creo que ha sido súper amigable en el sentido de que estén donde estén, en el país donde estén, que después lo podemos conversar, pero yo viví en otros países, entonces eso me permite también tener gente, contactos y pacientes también de otros lugares, de otras ciudades, de otros países, y me puedo conectar con ellos con este sistema. ¿Verdad? Claro, te abrió muchas, o sea, te abrió puertas, definitivamente. Así como te puso retos y te abrió puertas. Fue algo complementario. Oye, Exacto. antes de adelantarnos, porque ya nos estábamos adelantando, pero antes de adelantarnos más, quiero saber cómo llegaste a la psicología o cuáles fueron tus motivaciones, cómo se desarrolló esa historia de tu vida. Mira, fue un camino bastante largo, eh, con hartos obstáculos, pero donde finalmente elegí esta profesión. Yo me casé muy joven, yo tuve mi primer hijo a los 19 años, por ende yo salí del colegio a formar una familia. ¿Ah? Entonces, inicialmente yo estudié diseño, Mm, fue la primera carrera que estudié, luego estudié gastronomía, que fueron 3 años, que la gastronomía me ayudó mucho porque también la pude compatibilizar cuando me tocó irme a vivir fuera de Chile, en Perú. Eh, entonces, como que desarrollé otras carreras que iban más involucradas a mis hobbies, porque a mí me gustaba mucho cocinar, por un tema hereditario también, sobre todo por ujú. mi abuela.
que tengo una abuela de 105 años, imagínate. Está dentro del porcentaje de los más longevos. Exactamente, esa sería una tremenda entrevista para ti, ¿ah? Así que para una próxima oportunidad. Sí, es verdad, hay que considerar la gente de tercera edad, completamente de acuerdo. Y posteriormente el haber elegido temáticas que estaban como más desarrolladas con mi hobby, con lo que a mí me gustaba hacer, finalmente yo llego a Perú y me toca decidir o me viene estas ganas de querer desarrollarme desde otro ámbito. Yo debo decir que yo soy una adicta al estudio. Ah, claro. O sea que si de mí dependiera y si el sistema fuera mucho más acogedor, yo creo que hoy día estaría estudiando Derecho, Medicina o Veterinaria o otras carreras. Me encanta estudiar, me encanta, me gusta mucho. ¿Ya? Y bueno, cuando llegué a Perú, en esto que los 4 niños entraron a un colegio y yo que también quería desarrollarme, ¿no es cierto? Entré a estudiar psicología. Mm. Posteriormente me cambié de país y tuve que, bueno, estudié psicología 2 años en Lima, me cambio de país a Ecuador, específicamente en Guayaquil, y volví a retomar la psicología y a tratar de convalidar algunos ramos, y seguí estudiando psicología. Finalmente, O egreso sea, en no, no hubo cambio de país que te impidiera continuar esa parte, ese proceso. no hubo cambio de país, no hubo nada, no hubo nada. Yo quería perseverar y terminar mi camino. ¿Ah? Y bueno, finalmente en Ecuador terminé mi carrera y me titulé como psicóloga. Eh, yo creo que fue súper enriquecedor porque también aprendí distintas culturas, distintas personas. eh, Tengo como una psicología mucho más. Carolina, se te fue el audio. Sí. Ahí sí, ¿me Ahí escuchas? sí, súper bien, sí. Ya. Es que estoy en el computador de mi hija, entonces me aparecen algunos obstáculos ahí. Y bueno, lo que te contaba que llego a Ecuador y finalmente terminé mi carrera. Fue súper enriquecedor haberla estudiado en distintos países también. Eh, También son metodologías distintas, con gentes ¿Y, distintas. qué fue lo que, digamos, digamos, como que te entregaba este sentido y este propósito de como perseverar por la psicología? ¿Había algo detrás, así como, porque claro, tienes esta pasión de estudiar de por sí y de esta pasión por la creatividad, la gastronomía, pero algo ahí con la psicología porque fuiste, pero de cabeza. Sí, yo creo que está súper relacionado la parte social. Yo tengo súper desarrollada esa parte comunitaria, eh, también los textos que leía, también el típico argumento cuando te dicen tus amigas conversan contigo, típico tus amigas te cuentan todo, tú pasas a ser como la mejor consejera de tus amistades. Entonces, algo hay ahí en uno que dice, algo debo tener Y te generaba que... también a ti, esa como, hoy sabes que me gusta como esto. Exactamente. Bueno, y sobre todo, todo lo que está relacionado con este mundo de la mente, que es maravilloso, ¿ah? Yo creo que me hizo en el fondo como afirmarme en la decisión que yo había tomado. Bueno, y finalmente, después de ingresar en Ecuador, volvimos a Chile y cuando volví a Chile decidí no venir con el título de Ecuador, entonces homologué y tomé todos los ramos y en una universidad chilena salí con un título chileno también. O sea que hiciste como un doble grado, se llama algo así, que es cuando sacas como terminas tu carrera en diferentes, como que empiezas en un país, terminas en otros, pero eso aparece, digamos, en tu cartola, ¿o no? No, no, yo terminé y me titulé en Ecuador Ah, para poder sacar
para mí era importante tener mi título chileno. Volví a Mm, estudiar en Chile y me dejaron como en segundo año, por ejemplo. mentira, o sea, de verdad volviste a estudiar acá. Oh, qué loco. Exactamente. O sea, en el fondo yo creo que estudié la carrera de medicina en general. Fueron, Yo creo. la psicología duró como 9 años de mi vida, Y, o más. oye, y esos cambios, porque ya, Perú, Ecuador, Chile, ¿viste cómo se Ajá. desarrolla esos estudios en tres países distintos? Algo que notaras que fuese como drástico en la educación o en la manera de enseñar o en el contenido de lo que te enseñaban en cuanto a la psicología. En el contenido varía mucho dependiendo de las universidades, Ujú, porque hay escuelas que son mucho más psicoanalíticas, hay otras que son más cognitiva conductual. Varía mucho la universidad que tú eliges, el tipo de la psicología en que tú quieres abordar, ¿ya? Pero como yo ya tenía súper clara la mía, por lo tanto después quise hacer un magíster en relación a la parte clínica también. A mí me gusta mm. mucho el tema del psicoanálisis. Yo soy un amante de Lacan, yo soy muy lacaniana también, me encanta. Para la Entonces, gente que no sabe lo que es Lacan o a qué vocablo, a qué se refiere. es el psicoanálisis, que es un trabajo que tiene que ver más con, con el trabajo de tu inconsciente, eh, que se trabaja más con la palabra, eh, que en el fondo muchas partes, o sea, muchas condiciones de tu actuar, de tu forma de ser, tienen mucha relación con tu experiencia de vida y con tu infancia. Entonces, como que tú Mm, indagas y haces en la psicoterapia esto que indagas, indagas, indagas y vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y puedes llegar incluso hasta el vientre materno. ¿Ah? oye, yo creo, aquí viene una interpretación mía nomás, Uh-huh. que siento eh, que la cuarentena de manera natural ha hecho quizás florecer eso que tú hablas un poco en muchas personas como un freno y empezar como a analizar ciertos patrones de las personas. Al menos personalmente siento que tuve que parar y hacer cierto freno. La diferencia está en que, por ejemplo, hay personas como tú que nos tienen que entregar las herramientas para poder identificarlas. No sé cómo ves ese trabajo con la cuarentena, cómo lo has visto con tus pacientes quizás. Bueno, yo creo que tú dijiste algo súper clave, que todos tenemos herramientas, todos tenemos una forma de poder mantenernos en un equilibrio o mantener una salud mental mucho más equilibrada, ¿no es cierto? Mejor. El punto es que a veces el ser humano no las encuentra o las tiene tan ocultas o tan tapadas por otras cosas Sí. que no logras desarrollarla y no logras en el fondo ver esa herramienta que te podría ayudar a generar un cambio. Eh, Creo que en la pandemia sí brotaron o surgieron muchas condiciones en el ser humano que modificaron, por ejemplo, sobre todo el tema de las emociones, sobre todo el tema de la parte afectiva. Te voy a poner ejemplo. Ujú. Me tocó ver muchos casos de pareja, de matrimonio. Y tiene una razón de ser, porque también en esta pandemia se encontraron, la pareja se encontró encerrada, donde ninguno salía, entonces tuvieron que redescubrirse, reconocerse, muchos de ellos O volver a simplemente amar. conocerse. Exactamente, Sí. Qué exactamente. loco. Y lo mismo pasa en la familia. O sea, con la familia, entre los hijos, pueden surgir algunas problemáticas, pueden haber algunos Mm. conflictos, porque si tú entiendes, están todos en el mismo espacio y cada uno de ellos en el núcleo familiar con sus diferentes problemáticas, algunos por temas universitarios, otros porque a lo mejor no pueden ver sentimentalmente a sus parejas, otros porque a lo mejor extrañan salir, ¿no es cierto?, disfrutar. Entonces, si tú te das cuenta, toda esa cantidad de problemáticas se encontraron ahí de un minuto a otro. Es heavy porque es muy cierto lo que dices, que durante, pese a que teníamos tanto espacio antes de la Ujú. cuarentena, vivíamos
en una burbuja. Es que es muy raro. Y ahora que estamos en un Ujú. espacio más chico, te topas con todo esto que es como, ok, no conozco a la persona que tengo al lado, no conozco no sé, po, a mi papá o a mi mamá, o no sé quién es, o estoy conociendo a la persona con la que me casé, que no sé, que no, hasta el día de hoy no sé, no sabía quién era, no sabía que, por ejemplo, se lavaba los dientes 15 minutos, o no sabía que se tomaba el desayuno tan rápido, o que no tomaba desayuno. Encuentro muy heavy eso y lo encuentro súper llamativo, me llama mucho la atención. Y siento que hay que visualizar, hay que como visualizarlo, o sea, como decirlo, porque claro, mucha gente quizás los ve o lo ha visto, pero no lo procesa, no lo hace consciente. Exactamente, exactamente. Entonces, al final se te empieza a generar como una bola de nieve, ¿no es cierto? Donde tus rabias propias de lo que la pandemia ha generado en ti, más lo que está generando el entorno que te rodea. Entonces, en algún minuto esa bola de nieve tiene que explotar o en algún minuto se tiene que disolver o chocar con alguien. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es súper complejo y como muy bien lo dijiste tú, tener la capacidad de poder expresarlo, tener la capacidad de poder decir las cosas. Me molesta esto de ti. ¿Sí? ¿Ah? Que cuesta, cuesta Decirle al mucho. otro. Es que, ¿sabes lo que pasa? A todos nos cuesta. Nos cuesta decir que no, sobre todas las cosas. No nos educaron para decir que no. Generalmente yo creo que eso viene ancestralmente. Es muy difícil decirle que no a alguien, pero es la forma en cómo tú lo dices. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que por ahí va un poco en la forma en que tú utilizas las palabras para decir las cosas que a ti te molestan. Sí, y lo otro, y lo que va muy ligado a eso, creo, que puede ser también que como no lo dices, Uh aguantas -huh, tanto que cuando lo dices explotas, como dices tú, esta bola de nieve, y que uh claro, -huh. si uno partiera por decir no a la primera vez, quizás no llegarías al extremo de decir no con un grito o un escándalo. Exactamente, exactamente. Bueno, y si tú te pones a pensar, Jeremy, así es la vida también. Sí, sí. Uno debería tener la capacidad eh, de decir que no, o de manifestar cuando algo a uno no le gusta. Y el que percibe, también debería tener la capacidad de recepcionarlo de buena manera. Que me digan a mí Mm. que algo no le gusta, no tiene por qué enojarme. O no significa que la otra persona a mí me esté ofendiendo o me esté diciendo algo malo. Simplemente me está contando su sentir. Y ahí viene mucho, creo, que puede ser un poco como cómo, cómo controlamos nuestra mente, que es algo que habíamos conversado en pauta, que es como cómo Exacto. controlamos nuestra mente, eh, se puede controlar nuestra mente, hasta qué punto, eso me encuentro que es súper llamativo y que siento que mucha gente está buscando eso, ese proceso y de hacernos dueños de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, de qué elegimos poner acá. Exactamente. Lo que habíamos conversado un poco como en pauta era, ¿controlas tú tu mente o es tu mente la que te controla a ti? ¿Ah? Que eso es lo importante entender, porque yo creo que el ser humano funciona mucho desde las emociones y estas emociones se expresan de distintas maneras, en felicidad, en tristeza, en enojo, en ira, ¿ah? En un montón de tipos, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa con estas emociones? ¿Cómo se involucran y cómo afectan nuestra mente? Y ahí hay un punto Mm, súper importante. Por ejemplo, la gente que está súper sumergida en las redes sociales, en el sentido, por ejemplo, las noticias. Hay gente que está constantemente y ve puras noticias negativas. O sea, imagínate, tú todo lo que ves es la cantidad de muertos que hay por la pandemia, lo que con ello ha implicado. Entonces hay una carga tan negativa
que es incontrolable que esa carga a ti no te afecte. Pero claro, lo hace de manera inconsciente, ¿cierto? Que es como, Exactamente. quizás, y ahora que lo dices, quizás no me daba cuenta, y mucha gente que lo esté viendo no se daba cuenta de esta carga emocional que lleva, o sea, que lleva, pero hay que hacerla consciente, porque claro, por ejemplo, yo muchos días me ha pasado que estoy muy pegado al celular y termino exhausto, o sea, más exhausto incluso que si hiciera ejercicio, que si hiciera mis trabajos, que muchas otras cosas. Entonces, ¿Qué es lo que se cansa? La claro, mente. Incluso el cansancio físico, cuando haces deporte, uno llega a decir es un cansancio rico, sí, sí. porque uno trabajó el cuerpo o porque te genera también serotonina, endorfina, noradrenalina, te genera distintas cosas que te permiten un bienestar para tu salud. Pero toda esta información, que ojo, depende mucho de uno, porque es uno el que decide lo que quiere ver, es uno lo que decide el canal que quiere poner, es uno el que decide creer a la fuente. Entonces, toda esta información que viene externa a nosotros nos genera emociones. Y esas emociones, a su vez, nos generan pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que con todo esto que está pasando, si tú te llenas de pensamiento a raíz de estas emociones que te generan inseguridad, miedo, rabia, incertidumbre, te van a generar pensamientos de miedo, rabia e incertidumbre. Mm. Y por ejemplo, ya hablando un poco de lo que es el control emocional, pensamiento, tengo, por ejemplo, esta sensación de ira o miedo o cualquier emoción. Yo creo que igual es, como tú lo mencionas, es importante quizás eh, identificar cuál es la emoción, ¿cierto? Quizás es Ajá, importante identificarlo. Luego de esto es cómo yo logro, porque me imagino que hay un limbo, emoción, pensamiento. ajá. Puedo sentirme con mucha ira, pero ¿cómo evito que esa ira me genere un pensamiento negativo? ¿O cómo lo transmuto de tal forma que me haga un bien más que un mal? ¿Qué herramienta podríamos como dar quizás? Lo más importante es estar consciente. Primero, de algo muy importante que tú hablaste inicialmente, de estar consciente de qué es lo que nos pasa, qué sentimos, qué sentimiento tengo en este momento. Nerviosismo, estoy un poco ansiosa, me estoy mirando ahora por la cámara y estoy viendo, ¿me veré bien o me veré mal? ¿Qué sentimiento o qué sensaciones me están surgiendo a mí en este momento? Una vez que yo estoy consciente de lo que yo estoy sintiendo, voy a estar consciente de la reacción que yo tengo que tener frente a estas emociones. Por ejemplo, Mm, si yo estoy, si está temblando en este momento y yo tengo una sensación de miedo, tengo varias alternativas. Salir arrancando, ponerme más nerviosa, ponerme a llorar acá en cámara, eh, ¿cierto? ¿Qué ha ocurrido? Sí, sí. Pero yo puedo elegir la sensación y la emoción que quiero desarrollar. ¿En qué sentido? Yo digo, sí, tengo miedo, está temblando, la casa se está moviendo, pero yo me tranquilizo, digo, todo va a pasar, no debería tener ningún peligro acá. Entonces, por lo tanto, yo me estoy hablando a mí misma, convenciéndome de propios pensamientos positivos que sean capaces como de opacar y reprimir aquellos pensamientos que son negativos. Mm, ¿Sabes qué? Me hace mucho sentido lo que dices, porque una, obviamente, todos hemos vivido alguna circunstancia que nos, eh, digamos Ujú. que es el paso de la emoción a lo Ajá, que viene de, ¿cómo le puedo decir? Como la acción,
se salta la parte del raciocinio. Entonces, Exacto. se sale y tú dices, después como que te haces un feedback, una retrospectiva de lo que hiciste y tú dices como, ¿quién era? ¿Era yo? ¿No era yo? O definitivamente no era yo. Entonces, es súper importante porque, por ejemplo, ahora yo estoy leyendo un libro de cómo adueñarse de uno y efectivamente, por ejemplo, hablan sobre este balance que tú estás comentando de que tengo que tener, si bien tenemos que ser, somos seres emocionales y también somos seres racionales, pero tiene que haber un equilibrio, como tú dices, efectivamente, porque si tú eres muy emocional, claro, pues me pongo a gritar y a llorar en pleno temblor, y si soy muy racional, voy a dudar de todo. Exactamente, exactamente. Por eso yo te comentaba en algún minuto lo importante en términos científicos que tiene que ver en el fondo eh, todo este mundo de la mente, ¿ah? Porque son procesos, porque en nuestra mente surgen procesos, porque estructuralmente hay células que son las neuronas, y ellas nos conllevan obviamente a los pensamientos, a las emociones, y nuestras emociones, nuestros pensamientos van a tener una reacción. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo pensamos? O sea, si tú te fijas cuando hay personas que hablan, no, esto está malo, esto me cae muy mal, no, que el mundo es tan negativo. Si tú te fijas y analizáis un poco como el entorno o la nube que está alrededor de esta persona, generalmente son personas mucho más depresivas y, y sin lugar a dudas le ocurren situaciones complejas. Es como Mm. la ley de la atracción. Es como lo que pienso, lo decreto y pasa. Y eso, por ejemplo, puede jugar, por ejemplo, mucho con las decisiones que uno toma, porque, claro, los pensamientos, claro, como tú dices, hay un tema energético que va por un tema de que somos energía, independiente de la creencia que uno pueda seguir, somos energía. Y claro, uno va a atraer de alguna forma cosas negativas, pero estos pensamientos van a jugar también en un papel, un rol en las decisiones y en cómo tú tienes un sentido que va completamente opuesto a lo que una persona quiere, que va como a atentar contra incluso la vida de una persona. Exactamente. Juegan un rol súper importante porque si tú te pones a pensar, eh, cuando tú tienes, por ejemplo, una idea creativa, lo que tú estás haciendo hoy en día, que es incorporar la ciencia al mundo, ¿no es cierto? De una manera mucho más lúdica, con una mirada mucho más abierta, ¿no es cierto? Eh, en el fondo estás indagando en algo mucho más positivo para el ser humano. No estás entregando información que genere pensamientos negativos o una mala onda en las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas energías, eh, todas estas búsquedas, por ejemplo, tu canal, ¿no es cierto?, de YouTube, y toda esta búsqueda que uno tiene con textos, con libros, incluso hasta con las personas que tú te rodeas. Si tú te fijas, yo creo que todos nos hemos dado cuenta en algún minuto de nuestras vidas, hasta de las personas que nos rodeamos, cuando están como cargadas negativamente, que uno dice, o positivamente. Ujú. Y de hecho, cuando tú estás con una persona y todo es negativo y todo es malo, uno se va con los hombros abajo y sentís como una mochila enorme en tu espalda, llegáis a tu casa agotado, cansado. ¿Sí o no? No sé si te ha Sí, pasado alguna sí, vez. sí, completamente. O sea, se nota demasiado ese como que es algo que no se ve, pero Ujú. que efectivamente se siente y que tú como que incluso una persona externa que te dice así como, oye, andáis como raro hoy día, como que, no sé, te juntaste con tal persona y te ponía así, o desde ese tipo de cosas hasta lo que tú comentaste, que efectivamente ocurre, pero que no se ve. No se ve, pero uno, de hecho, hay gente que dice, me chupa la energía. Sí, también. No sé si hay escuchado ese típico comentario, es como, no, me chupa la energía. Entonces, eso es para que te des cuenta de que las actitudes, de que las palabras, por eso es tan importante la palabra, y por eso para mí
yo a veces soy un poco como más lejana a la parte periodística eh, actual, ¿no es cierto?, Ujú. en relación a los canales de televisión de nuestro país, Sí. bueno, de muchas partes del mundo a veces, porque ellos quieren ponerte miedo, ellos quieren introducir el miedo en las personas, ¿ah? Bloquearte, porque ¿qué es lo que genera el miedo? Te paraliza, te bloquea, el miedo no te deja pensar, el miedo no te deja actuar. Entonces, ahí de repente uno tiene que hacerse la pregunta y pensar, ¿cuál es la lógica también que suscita de incorporarnos miedo a la sociedad? Bloquearnos, paralizarnos, no dejarnos pensar. Entonces, por eso es tan importante, eh, como hablamos anteriormente, ser consciente, eh, decir qué es lo que sentimos. Si hoy día si yo estoy enojada, decir, ¿sabes qué? Me siento mal, siento ira, estoy molesta, y lo verbalizas con la persona, y si la persona no está, lo verbalizas contigo mismo, pero dejar surgir esta emoción, Mm, porque es claro. la única forma en tú decir, ya, ok, estoy enojada, súper enojada, pero bueno, esto tiene una solución, esto tiene que tener una salida. Entonces a la vez no es tan malo, porque siempre hay una salida. Y ahí viene mucho, siento, que es como lo que ya, tengo como, por ejemplo, tengo la respuesta, pero ahora Ujú. tengo que agarrar ganas y las agallas de decirlo, que es como un paso, digamos, también importante, porque mucha gente se queda en el, ah, y se frena. Entonces, como salir de esa Claro, zona de como confort, que de hecho yo creo, siento que es una palabra que se ha utilizado mucho en la cuarentena, salir de esta zona de confort a hacer otras exacto. cosas, es súper importante porque si nos quedamos ahí en el veremos o en el puede ser o no, ocurre lo que tú ya dijiste, que es esta explosión y esta bola de nieve que va a girar y girar y girar y girar y uno no sabe en qué puede desembocarse. Exactamente. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre, Jeremy? Uno elige escribir su vida. Mm, Uno tiene que preguntarse, ¿qué libro quiero escribir? ¿Sobre qué? ¿De qué manera lo voy a escribir? ¿Y cuál va a ser el contenido de este libro que va a ser mi vida? Si yo elijo estar sola, si yo elijo seguir sumergida en la rabia, en la pena, un montón de factores más, creo que tu libro va a ser bastante aburrido sí, o no va a ser muy leído. eso. Es que encuentro súper importante lo que estáis diciendo porque es heavy como muchas personas, y me incluyo, porque uno pasa por altibajos en la vida, hay periodos en que uno está más pleno y todo, pero hay un clic donde uno entiende, y ojalá hubiesen en ese aspecto psicólogas, psicología en la universidad, en el jardín infantil, enseñándote sobre estos temas, porque Claro, efectivamente habría menos gente inconsciente y gente más dueña y propia de sí misma, porque uno muchas veces se deja llevar por estas como condicionamientos, que tú tienes que hacer esto, que tú a los 40 años tienes que tener esto, tú a los 20 años tienes que tener esto, porque tú tienes que ya estar con el título, con esto, con esto, con esto. Muchas presiones sociales que quizás no son tuyas, pero que las haces dueñas inconscientemente. Entonces es muy, muy importante lo que tú estás diciendo. exactamente. Bueno, ese ha sido, imagínate, igual es un tema social de que, uff, imagínate, yo creo que viene desde nuestros ancestros, Sí, pero, pero si tú te fijáis, está todo conectado con ser consciente de lo que vivimos, con ser consciente de lo que está pasando actualmente. O sea, el problema acá no es, por ejemplo, una pandemia. no, Yo creo no. que el problema es qué tan empático soy con la gente que me rodea. ¿Qué tan empático soy con el mundo que me rodea?
yo creo que esto que ha pasado con la pandemia ha sido también una forma de ver y valorar pequeñas y grandes cosas que nos rodean. Por un lado, por ejemplo, que se ha hablado mucho, el tema de la tercera edad, los abuelos, ¿no es cierto? Los ancianos. Por otro lado, agradecer hasta la lluvia que te vaya a comer todos los días a la hora del té, aunque sea pelada, Es verdad, aunque sea pelada, sí. ¿cierto? La libertad, lo importante que es la libertad. O sea, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí en lo personal, afortunadamente, no estoy, acá estamos en fase 3, entonces puedo salir tranquilamente. Eso, ¿dónde Acá, están a todo esto? Paréntesis. en Concón. Ah, ya. Entonces tenemos un poquito más de libertad, digámoslo así. Pero qué increíble salir a caminar. Tú caminas y te encuentras con la gente con su mascarilla y tú con la tuya, y es como uno ya se saluda, te das cuenta que habían árboles que son hermosos, te das cuenta que habían espacios y lugares donde tú podías compartir o tener una actividad diferente. O sea, qué importante es ver alrededor que uno tiene y que antes, ningún minuto yo creo que ninguno de nosotros se había percatado. Sobre todo cuando liberan, o sea, perdón, sobre todo cuando te limitan tu libertad. De verdad. Sí, sí, completamente de acuerdo porque eh, me pasó, yo creo que quizás también te pasó, bueno, completamente me pasó eso de salir y apreciar mucho más mis espacios y también, aparte de los espacios externos, siento que también es importante el espacio que tú tienes en tu pieza, porque de repente, ¡pap!, te tenés que estar 24/7 en tu casa y hoy, ¿sabes qué? No, algo me pasa que no estoy durmiendo bien, no estoy, no sé, me siento incómodo, no, nada funciona bien, y resulta de que el espacio que es donde tú vas a pasar la mayor cantidad de tiempo no te es cómodo, no te sientes inspirado, no lo sientes limpio. eh, Eso lo encuentro súper también importante, tanto como el exterior, como el que está ahí 24/7. Así es. Bueno, que hay algunos dichos y algunos piensan, yo igual estoy súper de acuerdo con ello, que el espacio que nos rodea o en el lugar donde estamos refleja mucho nuestro interior. Entonces, eso también es súper importante, porque eso también te genera, te da ganas de Sí, estar en tu espacio, te inspira. es tuyo, al fin y al cabo, es tuyo. Sí, Exactamente. porque es lo que tú decías recién, de adueñarte de tu vida, y eso implica muchos aspectos, tu laboral, tu espacio personal, tu comida, todo, 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 como que es como, como no dar por hecho, me imagino, todo lo que te pasa en tu vida, sino que es como, tú no tienes este trabajo que te hace mal porque sí, tú lo tienes porque lo quieres así. Exactamente. Y Así ahí, es. y en ese aspecto, Caro, ¿qué, por ejemplo, podrías como recomendar a la gente, quizás algunos pasos, no sé si tienes recomendaciones para la gente, cosas como por el estilo para guiar este proceso que es como ya empezamos a hablar del control mental y que sabemos que radica en tu vida? Quizás algún consejo. Mira, yo creo que para todos pueden haber variables distintas, porque todos los seres humanos somos súper distintos. ¿Ah? Eso Ujú. es súper importante enfocarlo, pero por lo menos a mí en lo personal, eh, y que también lo aplico un poco como con la gente que me ha tocado ver, y también mi entorno más cercano, que es mi familia, es abrazarse, es hacerte amigo del ocio, ese ocio que por mucho tiempo te da la connotación de flojera, Sí. de ser vago, de no hacer nada. Eh, Creo que ese ocio te permite crear. De hecho, creo que los grandes científicos tienen que haber estado en un estado de ocio, que, que les vino esta ampolleta y esta idea creativa, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? Dejar de hacer las cosas una rutina. Eso es súper importante, no solo a nivel mental, sino que también a nivel fisiológico.
por ejemplo, todo el tema de la salud mental o Alzheimer o problemas de demencia senil, es súper bueno no tener una rutina constante o que sea igual. Por ejemplo, si no lavarte los dientes todos los días, por ejemplo, en tu mismo baño, un día anda a lavártelo a otro, o cambia de mano, al otro día lávátelo con la mano izquierda. Si estás acostumbrado, por ejemplo, a hacer tu cama y ducharte, otro par de días sal a trotar, luego dúchate y después haz tu cama. Cambiar la rutina, porque todo lo que se hace rutina genera, en el fondo, hasta un estado de ánimo distinto. A uno le empieza a dar lata, todo lo encuentra fome, y finalmente no le encontráis ningún sentido, porque es cotidiano. Como no, Pero no si hacer por hacer, entonces. exactamente, exactamente. O sea, yo creo que el mejor consejo que yo les podría dar es dejen de hacer su vida una rutina. Primero que todo, déjense sorprender por lo que la vida les presenta cada día. Eso es lo más alucinante, desde el día nublado hasta los días con un sol increíble. Eh, Salgan a caminar, eh, eh, lean. Muchos tienen distintas formas de sublimación. Sublimación se ocupa mucho en la psicología, que son aspectos que nos ayudan, por ejemplo, como a defendernos o a enfrentar de mejor forma la vida. Eh, Mm, para que lo entiendas de una manera, eh, por ejemplo, hay personas que han pasado por un proceso de separación y él o ella empiezan a trotar. El trote, el deporte, es un mecanismo de sublimación. Es una manera entiendo. de sublimar algo, ¿cachai? Colocar algo que se anteponga frente a una situación compleja, por ejemplo, que tú estás viviendo. Es como se podría, por ejemplo, asociar también a lo que es sublimar en otras enseñanzas, como por ejemplo el budismo, como con transmutar. Claro, como cambiar Sí, una cosa por otra, transmutarla. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, en el budismo, la meditación. eso, que también me habías comentado que tenías como un vínculo súper como bonito con el budismo, la meditación, con todo ese tema. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que en mi aspecto personal, en mí, creo que la meditación te permite conocerte más a ti mismo. Entonces, te genera un espacio de silencio. Y cuando tú generas un espacio de silencio en tu vida, es como que escuchas respuestas que necesitas. Entonces, yo creo que eso es lo que te permite, ahora está muy de moda el mindfulness, no sé si has escuchado hablar de ello. Fíjate que lo he escuchado, pero nunca lo he buscado, ni lo he escuchado de manera como definición. Uh-huh, uh-huh. Entonces no sé qué es propiamente tal. Es una forma de trabajar con tu ser interior, con, con tu yo, con tu forma consciente. Entonces, para ese tipo de aspectos se ocupa mucho la meditación. Incluso hay países donde en las empresas lo desarrollan. Hay metodologías, ponte tú en el celular, donde tú bajas aplicaciones y de repente te dicen, te suena y son 5 minutos. Entonces tú apagas todo y te centras con tu yo interior y trabajas tu mindfulness, que es en el fondo trabajar tus miedos, trabajas tus alegrías, incluso a lo mejor si hay algo que tienes dudas sobre tomar una decisión, el silencio, tus pensamientos, tu mente, lo que te genera, te puede entregar ciertas herramientas para una respuesta. Y Entonces, ese proceso requiere pensamiento, ¿cómo, o es evitar el pensamiento? ¿Cómo, digamos, así como brevemente, cómo yo puedo lograr este proceso de mindfulness a cabalidad o intentar lograrlo? yo creo que, mira, todo es ejercitación, es como si uno quisiera tener músculo. Ujú. Nada nace de la noche a la mañana.
todo es un trabajo que se hace de poco en poco, pero en el fondo es el encontrarte contigo mismo y el reencontrarte con el silencio. Porque si tú te das cuenta, estamos acostumbrados siempre a una bulla, Sí, a algo que nos distrae. Nos distrae una foto, nos distrae el celular, nos distrae un pájaro que puede estar afuera en el patio. Siempre hay algo que nos distrae nuestra atención. Entonces la idea es tratar de que no nos distraiga nada la atención y eso nos va a permitir centrarnos mucho más en lo que uno quiere y en lo que en el fondo uno quiera trabajar con uno mismo. eso, lo del silencio, encuentro cuático ese tema porque es muy cierto que incluso con nuestros seres queridos a veces o algunas personas pueden encontrar incómodo los momentos de silencio y que Ujú. necesitan estar hablando, comentando eh, todo el rato y que se ponen incómodos y lo hacen por evitar el silencio. Claro, Entonces eso lo encuentro muy, muy cierto y real, que uno quizás tiene que partir por uno mismo, ubicarse y encontrar este momento de silencio para que todo se pueda como calmar quizás y como tú dices, tomar una decisión desde una, como lo puedo decir, sí, desde tu centro, exactamente. Entonces, esas son una de las herramientas que uno puede utilizar. Y ojo, yo creo que los tiempos que estamos viviendo actualmente, mucha gente se ha reinventado y ha encontrado un montón de cosas que, que antes nunca se los había esperado, como el arte, como escribir, como pintar. Muchos están cocinando donde antes nunca habían cocinado. me incluyo. Entonces, exactamente. Bueno, y esa, si tú te fijáis, esa es un mecanismo de sublimación también. Porque si a ti te genera un bienestar cocinar, qué rico. Te puede servir que si en algún momento tú estás triste o estás muy bajoneado, vaya a decir, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un queque. Y el hecho de hacer un queque, de preocuparte en los ingredientes, en los gramos, en que no se te queme, en que quede bonito, te va a hacer distraerte un poco de la emoción que estabas llevando en ese momento. Muy cierto. Oye, Caro, tengo una consulta sobre, por ejemplo, muchas personas se consultan, y yo creo que eso pasa, es trascendental quizás, sobre, por ejemplo, el sentido como de la vida. Por ejemplo, ¿cómo ves tú o cuál es tu visión, por ejemplo, en cuanto a ese tema? ¿Cómo lo ves y cómo lo haces con la psicología, desde la psicología? Mira, cuando yo estudiaba psicología, hay hay un autor increíble, increíble, autor y creador de la psicología positivista. Mm, Él se llama Víctor Frank. sí lo he escuchado. Y yo creo que ese libro es como, es parte de los 10 libros que uno tiene que leerse en la vida, así como El Principito. Yo creo que ese libro es la base en tu vida, es tu pilar. Para algunos yo le diría, es tu Biblia. Víctor Frank fue un psiquiatra alemán, judío, que le tocó vivir todo el tema del campo de la concentración. ¿Ah? Todos los Mm, campos de concentración donde los nazis obviamente se lo llevaron a él, a su familia, a su esposa embarazada, todo un campo de concentración. Lo voy a hacer súper resumido. Y bueno, finalmente él escribe un texto y su libro se llama En busca de un sentido en la vida, que justo está súper mm, relacionado con la pregunta que tú me hiciste. ¿Ya? ¿Qué es lo que él quiere decir? El hecho que él haya tenido que sobrevivir a un campo de concentración, uno podría preguntarse, con todo lo que viviste, con todo el hambre, con los golpes, con todo lo que le tocó pasar, ¿qué le dio fuerza? Su sentido de vida. En ese momento, el sentido de su vida era reencontrarse con su esposa y su hijo, porque su esposa estaba embarazada
y era poder verlos a ambos. Entonces, él tenía este sentido tan marcado en sí mismo de volver a reencontrarse, que eso no le permitía enfermarse, eso no le permitía bajonearse, eso le generó fuerza, ¿ya? Para vivir. Finalmente, te estoy resumiendo un poco el libro, pero quiero que entiendas un poco el concepto del Sí, sentido. Finalmente, cuando termina la guerra, ¿no es cierto? Y él sale, su esposa estaba muerta, nunca se reencontró, nunca vio a su hijo, más imagínate eh, todo lo vivido y todo lo claro, que tuvo que experimentar. Y él en algún momento, en ese instante, él pensó en quitarse la vida, dijo, chuta, mi sentido era reencontrarme. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? Y ahí él dijo, y se replanteó y dijo, bueno, mi sentido es escribir un libro y contarle a la gente lo que significa para el ser humano el ponerse un objetivo o darse un sentido en la vida que te puede dar la energía suficiente para poder salir adelante. cuático, cuático, cuático. O sea, completamente, bueno, de partida como que desglosaste muy bien los hechos que marcaron la vida de esta persona, que es como, ok, tengo como, probablemente él de partida no le daba un valor quizás a su familia, más allá de la rutina, ocurre esto del campo de concentración, ¿cierto? Que le dice, oye, tenía algo de valor mi vida y me lo arrebataron, pero no había dado cuenta. Ahora, Exactamente. ahora es como, tengo propósito, un sentido, que es como lograr esto, y el gallo, o sea, superó un campo de concentración con un propósito y un sentido. O sea, eso te... o sea, lo que pasa es que lo vinculo mucho a algo que estoy aprendiendo, que es como eh, de lo emocional a lo racional. Que él tiene amor, en este caso es amor hacia la familia, pero también tiene que racionalizarlo. O sea, si por ejemplo fuese por amor nomás, él quizás hubiese tirado encima de los nazis y hubiese dicho, ¿sabéis qué? Me voy a ir de acá y no sé, probablemente hubiese terminado muerto. Pero no, porque él sabía que tenía que racionalizar esto. Pero lo acuático es, es como el desenlace, que cómo él después logra encontrar otro propósito. Eso yo encuentro que es muy, muy heavy, difícil, muy difícil. O sea, yo creo que actualmente, como está la sociedad, es muy fácil cambiar de propósitos, es muy fácil, como que la gente, no sé, pues, no logra algo, por ejemplo, entrar a una universidad, que es algo que en comparación a lo que tú comentaste es nada, o sea, y la gente se echa a morir y pierde totalmente el propósito por no entrar a la universidad. Entonces, es muy heavy. No sé si hay como ¿cómo se llama? Víctor Frank da como tips en su libro o hay cosas como para que uno pueda identificar cuál es el sentido de tu vida, cómo uno puede... Lo que pasa es que más que un tip, te abre un abanico de oportunidades y tu mente ya se enfoca en otro tipo de aspectos. Porque no te dice tienes que hacer esto, esto. Él cuenta su historia. Mm, Él cuenta su historia, entonces yo creo que todos los seres humanos, siempre vamos a tener algo en que nos vamos a identificar con el otro. A lo sí, mejor tú no viviste el campo de concentración, pero a lo mejor sí estás viviendo una situación súper compleja. Entonces, de alguna u otra forma, te vas a identificar con la historia. Pero lo más increíble es que él, a pesar de su identificación primaria, donde él finalmente se da cuenta que ya no era, incluso él cuenta que tuvo intenciones de quitarse la vida, surge una nueva. Entonces, ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo surge una nueva? ¿Cómo me reinvento? mm, ¿Ah? ¿Qué hago para que crezca algo nuevo en mí que me permita volver a florecer? Bueno, y ahí hay un punto que es la base, y yo creo que es la base de la sociedad, es la base de lo que estamos viviendo nosotros como sociedad actualmente, que se llama resiliencia. Que si el ser humano tuviese
bien desarrollado, que si desde chico, así como en los primeros infantes les enseñan las vocales, les enseñaran la resiliencia, así como en el jardín te enseñan a compartir, que no hay que ser egoísta, Que lo enseñan. entre comillas, Sí. ¿cacháis lo importante? Deberían enseñarle la resiliencia, que a pesar de las situaciones adversas, a pesar de que alguien puede haberte hecho daño, uno debería tener la capacidad de perdonar, de dar vuelta a la página y de empezar a escribir qué historia quieres contar. Súper, 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 súper importante. Yo creo que va a llegar a muchas mentes. De verdad que eh, me satisface mucho esta conversación porque siento que es importante entregar este mensaje a las personas, sobre todo en el contexto en el que estamos ahora, que ya lo comentamos, de enfrentarnos a un montón de cosas. Carolina, tengo una consulta. Me hicieron una consulta por Instagram. Me preguntaron, y de hecho lo comentaste hace un momento, pero no quise interrumpirte, sobre la endorfina o diferentes hormonas que nos pueden ayudar a salir de ciertas situaciones, como por ejemplo la depresión. ¿Qué es y cómo funciona? Mira, el ser humano está sujeto por un montón de hormonas que nos movilizan. Nosotras las mujeres tenemos una cantidad de hormonas impresionante que se manifiestan y se expresan, ¿no es cierto?, de distintas maneras. La endorfina o la serotonina Ujú. eh, son hormonas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, en nuestras neuronas, ¿ah? Que se manejan en nuestro cuerpo, pero muchas veces están con falencia, muchas veces bajan, hay ocasiones que están mucho más exacerbadas. Entonces, el deporte, por ejemplo, eh, ver una película agradable, leer una noticia, ver una noticia que sea favorable, juntarte con gente alegre, feliz, eso te genera, ¿no es cierto?, eh, serotonina. Muchos, por ejemplo, hablan de la serotonina o de todas estas hormonas como las hormonas de la felicidad. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos porque, por lo menos cuando yo era chica, entendía mucho más fácil. Sí, yo creo que todas. Pero no sé si te has fijado que cuando uno ve videos de cachorritos, ¿has visto videos de perritos, de animalitos, de Sí, cachorritos? ¿Te das cuenta que a uno le generan felicidad? sí, sí, completamente. O Uno, sea, uno completamente sonríe como que te cambia el switch que, por ejemplo, ver a una persona posando. Claramente como que tú como que pones otra postura. o de bebé, Sí, sí. y uno generalmente hace como este gesto. Bueno, eso te genera este tipo de hormonas, te genera felicidad, te genera placer. En el caso de la endorfina, por ejemplo, cuando tú haces deporte o alguna actividad que a ti te gusta, te genera endorfina. Y esta endorfina te permite a ti estar más contento, te permite poder hacer más actividades dentro del día, te permite un bienestar. O sea, son hormonas que son súper favorables, sobre todo para combatir, por ejemplo, temas de la depresión. Mm. Y Entonces, se encuentran en, y se encuentran en distintas cosas, ¿ah? Que están al alcance de tu mano, ¿ah? Al alcance de tu mano, como el deporte, como los animales, ¿ah? El contacto con una mascota, como salir bueno, a correr, como comerte un plato de comida rico, como juntarte con unos amigos entretenidos donde te rías. Todas esas cosas te generan esta hormona que es un beneficio para el ser humano. qué loco que este tipo de cosas tan importantes no sean enseñadas, o quizás son enseñadas, pero mejor dicho, profundizadas en el aspecto que realmente importa. Como por ejemplo lo que tú comentas, porque, o sea, sería completamente distinto si en el colegio te dijeran, ya, ok, yo tuve biología, me enseñaron lo que era, quizás me nombraron la endorfina, pero no profundizaron a nivel de conciencia de lo importante que es, porque
Siento que eso, me imagino que tienen que haber un montón de otras hormonas que son, por ejemplo, ayudan a evitar el cáncer o ayudan a evitar X enfermedades, porque me imagino que la falta de endorfina, quizás puede haber estudios que dicen como puede, una persona con falta de endorfina puede, es más propensa al cáncer o es más propensa a esto. Me imagino que tiene que haber todo un tema ahí que uno tiene que, o la sociedad en sí tiene que como unificarse más. Y de hecho, bueno, eso es. Bueno, de hecho, si tú indagas un poco eh, con todo lo que Humberto Maturana nos quiere contar, ¿no es cierto? Que es un maestro, sobre todo un maestro de la mente, ¿ah? De las emociones y de lo que tú estás diciendo, esto de mente y cuerpo. Eh, es justamente eso que tú dices, o sea, ¿qué tanto, por ejemplo, esta falta de endorfina, esta falta de serotonina, esta falta de felicidad, por ejemplo, qué tanto puede afectar en enfermarnos? Según él y según muchos autores súper importantes, cosa que yo lo creo, así lo creo, el cuerpo enferma. El cuerpo se enferma mucho con la mente. Entonces, dentro de lo que dice Maturana y otros autores, es que uno, en nuestro cuerpo, debería tener la sabiduría necesaria para poder mejorarnos, para poder mejorar ciertas patologías. Y por ejemplo, y aquí viene una duda más personal. eh, ¿Qué piensas tú de, por ejemplo, los medicamentos que ayudan digamos, prevenir ciertas patologías o en contraste de lo que ya mencionaste, eh, trabajo, ejercicio, meditación, que también puede ayudar, incluso quizás más que estos medicamentos? ¿Cuál es tu opinión o cuál es, digamos, en base a tu experiencia y lo que has visto con tus pacientes en cuanto a resultados? Mira, yo creo que es súper importante entender de que en algunos casos es súper necesaria la farmacología. Ya. eh, Porque estabiliza sobre todo ciertos niveles, ¿ah? Que son aquellos como que están ahí interactuando y no de buena forma en el bienestar de las personas. En este sentido, en casos de depresivos mucho más agudos, bueno, bipolaridad, esquizofrenia, hay un montón de patologías. Creo que hay una, y sobre todo ahora con la pandemia, eh, que se ha desarrollado o ha surgido de manera, no sé, exacerbada, que tiene que ver con las crisis de pánico. Mm, Como te dije antes, creo que en algunas personas es súper necesario porque hay que estabilizar. En otros pacientes es necesario porque es la forma que tienen para mantenerse en su vida, en su vida. O sea, necesitan de esto que no estuvo acá, mm. necesitan estabilizarlo con un, O como sea, dijiste, hay algo hay casos que anatómicamente su organismo no genera, por ejemplo, endorfina, no genera serotonina, una cosa así, no, o en menores cantidades. exacto, no lo suficiente, pero más que eso, tiene relación con su estructura mental. Mm, Tiene más que ver con la estructura mental de la persona. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de psicopatías mucho más severas, esquizofrenia, de otro tipo de psicopatías, ¿me entiendes? Que sí. sí es necesario en algunos cuadros, por ejemplo, de depresiones, la ayuda de una farmacología, porque hay veces que el ser humano está tan fatigado, está tan desestabilizado, que necesita algo para poder estabilizar, calmar, y ahí entre la terapia, ¿no es cierto?, más la farmacología, uno puede empezar como volver a ponerle un chip nuevo, por decir así, a la persona, ¿ah? Como volver a trabajar de una mejor forma con el paciente. Entiendo. Pero mi escuela, eh,
tú sabes que los psicólogos nosotros no estamos, no podemos dar recetas ni Claro, fármacos, claro, pero sí en nuestra escuela, en la psicología, eh, la palabra, la palabra otorga mucho, la palabra genera mucho en el cuerpo, en la mente y genera cambios. El hecho de que la persona pueda expresarse, pueda hablar, pueda comunicar, puede liberar, puede recuperar, sanar. súper, 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 súper importante. O sea, de verdad que súper de acuerdo. Encuentro que, mira, de hecho, la hora pasó volando, ha pasado pero volando. Encuentro que Oye, me di cuenta. sí, encuentro que lo que has comentado ha sido pero impresionante. O sea, de verdad que te entendí súper bien, he entendido los conceptos, súper de acuerdo. Encuentro que ahí hay una última consulta ya como para ir concluyendo. En cuanto, en cuanto a todo lo que hemos hablado, mezclando la farmacología, mezclando la psicología y el mindfulness, ¿qué, qué- cuáles son como tu conclusión en cuanto digamos, el progreso emocional personal de una persona? ¿Cómo lo puedo resolver quizás? Te entiendo la pregunta. Yo creo que principalmente hacer consciente lo que sentimos, lo que nos pasa. ¿Ah? Hacer consciente la emoción que tenemos. Eh, Descubrir las emociones que tenemos también. No ser enemigos de la ira, si la ira no es tan mala. No es tan mala, hay que reencontrarse con ella, hay que entenderla, Sí, hay que saber cómo llevarla, pero como te digo, conocernos a nosotros mismos, conocer qué es lo que queremos, conocer y saber qué es lo que sentimos, eh, qué pensamiento tenemos, o sea, desde que tú te levantas, preguntarte a ti mismo en qué estoy pensando, qué siento, qué me moviliza, qué me hace feliz, qué me hace infeliz, qué quiero lograr con esto, qué quisiera cambiar en mí, qué hay algo que me molesta de mí. Entonces, yo creo que cuando uno hace consciente lo que uno siente, sea lo que sea, positivo, negativo, colócalo en el campo que tú quieras, pero uno hace consciente los sentimientos, uno puede trabajarlos de mejor forma porque los conoces, porque los dices, porque los verbalizas. Entonces yo creo que para generar un equilibrio y un bienestar entre la salud mental, entre el cuerpo y el alma, ¿no es cierto? O el cuerpo y la mente, tiene que existir este equilibrio. ¿Ah? Tiene que existir esto, no voy a comer mucho azúcar porque me hace mal y me da diabetes, pero también estoy como, estoy como mal por una situación que viví, hacerla consciente, decir, siento esto, decir, tengo miedo, expresar. O sea, si tú te fijas en muchas situaciones, sobre todo que empiezan a ocurrir ahora en estos tiempos con personas que están con problemas mucho más depre, hacer consciente nuestra emoción. Tengo miedo, o soy feliz, o amo, o tengo una felicidad increíble, no sé, pero compartirla. Yo creo súper. que eso sería como el Sí, ideal. sí, sí, de hecho, súper, súper excelente mensaje me llegó, así que de verdad que súper, súper agradecido. Carolina, ya para ir despidiéndonos, primero que todo, agradecerte, sin duda, bueno, agradecerte y sin duda que esto va a llegar a muchas personas, va a llegar y las va a ayudar, estoy clarísimo de eso. Y lo segundo, no sé si te gustaría... eh, dar algo que se te haya quedado en el tintero, algo que dijiste, tengo que decirlo quizás. Yo creo que eh,
primero dejemos como tips, ya que hablamos en algún minuto de tips, busquen el libro de Víctor Frank, En busca del sentido. ¿Ah? De Porque hecho, lo voy a buscar o si lo encuentras lo copio y lo pego para que la gente lo busque aquí abajito para que lo lea, porque de hecho yo también lo voy a buscar y lo voy a leer porque me tinca, pero buenísimo. mira, es cortito, es así que, pero es súper, súper, súper significativo. Creo que nos va a movilizar a todos en distintos aspectos. Y yo creo que, no sé, yo creo que hemos dicho muchas cosas, Sí, pero profundizar más en uno hacerse la pregunta siempre en qué me apasiona, qué me gusta, eh, qué quiero cambiar, qué me hace feliz. Eh, en el fondo, tener una constante de hacerse ciertas preguntas que te vayan generando o te vayan movilizando en tu vida. ¿Ah? Porque yo creo que eso es súper importante. Yo creo que uno tiene que hacer consciente aquello que uno lo tiene oculto, aquello que uno tiene tapado. Tenemos que lograr sacar esto y visibilizarlo. ¿Ah? Eh, que la gente nos conozca, nos perciba y uno también expresar lo que uno siente. Yo creo que eso nos hace más verdaderos y nos hace humanos. O sea, si yo estoy enojada o estoy aburrida, el que yo lo exprese me hace humano, me hace humano. Entonces, ¿por qué ocultarlo? No tener exactamente. temor de... Exactamente. Y quizás el proceso no va a ser agradable, porque para nadie es agradable verse vulnerable, pero, Exactamente, pero de que te ayuda a tu crecimiento, me imagino que debe ser, pero tremendo. súper, no, muy súper bueno. Y lo otro, saquen el paradigma de que la persona que va al psicólogo es porque está loco. Es mentira. Ojalá todos, todos, incluyéndome, fuésemos a hacernos terapia, porque es como lo que estamos haciendo ahora entre los dos. ¿Ah? Sí, que de hecho, para mí fue una sesión. Sí, bueno, y eso ocurre en la psicología y eso ocurre en la terapia también. Que tú puedas desarrollar un tema o algo que a ti te tiene un poco como más complicado y por medio de la conversación y de la palabra, tú vas sacando afuera y expulsando ciertas cosas que estuvieron ocultas. Entonces, que se atrevan a hacer terapia, que no le tengan miedo. Sí, eso, yo creo que hasta la gente que va al psicólogo es más consciente de sí mismo. Así que eso, pues, Carolina, antes de despedirte, no sé si te gustaría dejar contacto para que la gente, supongamos que te quiera contactar y pedirte, no sé, terapia o pedirte hora, no sé cómo funciona en tu trabajo. Sí. Bueno, yo tengo un Instagram que yo creo que ahí tú lo puedes colocar Sí. después ahí en la página. También tengo mi mail, que es Carolina B corta, S de sapo, 74 @hotmail.com. Eh, y me pueden escribir y si quieren una terapia o en realidad cualquier duda que tengan, Eso. bienvenidos sean y acá estamos para apoyar. Así que ahí lo tienen, tremenda, de verdad, agradecerte nuevamente por tu labor, el mensaje que entregas con mucha calma, porque siento que fue como súper tranquila nuestra conversación, y, y gracias por tu sabiduría, de verdad que súper agradecido de que hayas aceptado el desafío que tanto para mí, para ti, un desafío es conversar de cosas que quizás para ti son normales, que quizás para mí no, pero exponerlo y ayudar a la sociedad ayudar a hacer una sociedad más consciente. De verdad que te lo agradezco. Gracias a ti, Jeremy, por invitarme acá. Encuentro que lo que estás haciendo también es fenomenal porque estás abriendo la mente. Yo creo que a todos nos falta despertar un poco más y llenarnos de más información positiva. Así que yo te agradezco, feliz cuando tú quieras de compartir contigo y ojalá mucha gente siga más tu página, tu cuenta, Claro, el programa en sí.
el programa, porque tú estás generando un tremendo aporte, eres un tremendo aporte a la sociedad, así que te agradezco mucho. Gracias a ti. Oye, cualquier cosa, si más adelante quieres entregar consejos, tips, lo que sea, queden claro que mi canal, ¿cómo se llama? Mi Instagram es un canal para que la gente envíe cosas y yo las publico nomás. Así que súper invitada a, a seguir compartiendo tu sabiduría. Así que Bacán, es, yo feliz. Feliz. así que eso, pues, muchas gracias, gente. Gracias por ver este programa. Compártanlo, denle like. Siempre aquí el objetivo es la difusión y educarnos y hacernos conscientes. Así que muchas gracias y cuídense mucho.